radiografía simple de abdomen de cúbito supino, que es un paciente acostado boca arriba, y generalmente lo único que podemos visualizar es si hay algo opaco, como la litiasis renal, cuando es radiopaca, cuando puede haber algún lito en la vejiga, pero generalmente no tiene mayor utilidad en el área urológica. Bueno, aquí está una imagen de la radiografía. Aquí, donde se alcanza a ver el contorno verde, es el hígado. Entonces, pues bueno, no hablamos nada de la cuestión renal, pero bueno, puede estar relacionado. Aquí están marcados cómo se vería el riñón derecho, el riñón izquierdo, los uréteres, pero como les digo, es difícil visualizar las estructuras, al menos que tengan contraste. En este, por ejemplo, alcanzamos a ver una litiasis. Esta litiasis corresponde al riñón y es un riñón que tiene hipernefrosis, está muy abajo. Aquí, por ejemplo, alcanzamos a ver una litiasis, que esta litiasis es más de vesícula que de riñón. Entonces, bueno, vemos calcificaciones de la vía urinaria, el tamaño, forma y posición. Es difícil realmente si no tenemos un contraste. La urografía excretora es un estudio radiológico en el cual se usan radiografías, se hace una tinción por medio intravenoso. Antes también se llamaba urografía intravenosa o pielografía intravenosa. Es bien tolerada, sin embargo, bueno, hay que recordar que el contraste que se usa es yodo. Hay gente que es alérgica al yodo, entonces no se les podría hacer este tipo de estudios. Se toman varias radiografías en diferentes periodos de tiempo. Desde que se pone el contraste intravenoso, nos esperamos más o menos 5 minutos, se toma otra y así constantemente hasta que pinta la vía urinaria. Y bueno, ahora este estudio ha sido totalmente desplazado por la tomografía, que es el estudio que ahora usamos para ver toda la vía urinaria. Hay casos muy selectivos que se llega a usar, como una estenosis que se quiere reoperar, o sea, ya se operó y queremos volverlo a operar, podría ser una utilidad. Sin embargo, ahora todo se hace con tomografía. Y bueno, las contraindicaciones para el estudio es que haya falla renal, porque obviamente no va a haber flujo del contraste, que la paciente esté embarazada, porque aparte del contraste no se puede radiar, o que se tenga alergia al medio contraste, como les dije, al yodo. Y bueno, el yodo se inyecta vía intravenosa y se elimina por la filtración glomerular. Esta es la forma en que pinta. Entonces veamos cómo pinta los cálices. Empieza a pintar el uréter, y después tendría que llegar a la vejiga. Entonces, recuerden que el uretero siempre tiene peristalsis, entonces si lo agarramos en un momento de peristalsis puede ser que no pinte, y no pinto por peristalsis y no es porque tenga alguna zona que no pinte, como una litiasis. Entonces ya es un estudio que generalmente es obsoleto, es difícil de hacer, aparte el colon tiene que estar limpio para que se pinte bien. Entonces, bueno, es difícil ya hacer este estudio y ahora tenemos la tomografía. Se le pide al paciente que tenga ayuno, por lo mismo para que no vaya a tener problemas con el contraste, que tenga una dieta con fibra o blanda para que esté limpio el intestino. Muchas veces sí les mandan un lavado intestinal y tomar abundante agua. Entonces, esta es una fase tardía. Acá ya tiene el paciente 1 hora 15 minutos de haberse, que le inyectaron el contraste, y ya vimos cómo pinta tanto el riñón como el uréter y la vejiga. En esta zona que les estoy marcando, no pinta. Entonces, lo más seguro es que tenga falta de eliminación, pero por la peristalsis, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos esta zona si en todas las radiografías que tomamos no se pintó? Por eso ahora usamos la tomografía. El otro estudio que se usa es la uretrografía. Estas son imágenes de la uretra mediante inyección retrógrada. Entonces, cuando es hombre, se inyecta una sondita por el pene; cuando es mujer, por medio de la uretra. Y bueno, es un estudio muy complicado de hacer, es un estudio también molesto para el paciente, y por medio de la uretra se aplica el contraste. Sobre todo ahora ya no se usa tanto, en hombres se usa cuando hay estenosis de uretra, realmente sí es el estudio que sirve. Y en mujeres cuando se tenga alguna sospecha de lesión de uretra, pero bueno, también ya para eso usamos la tomografía. Entonces, miren, esta es una imagen de una fístula uretroescrotal. La uretra está jugando hacia el escroto. La causa de la estenosis generalmente es por cirugía. Se hizo una reconstrucción y está jugando.
Entonces, son las únicas indicaciones. Realmente en la práctica clínica del médico general no son estudios que se pidan, ni de cirugía general, sí es muy del área de urología. El otro estudio que se usa es la cistouretrografía, que es prácticamente el mismo estudio porque se mete el contraste por la uretra y se intenta pintar la vejiga. Entonces, con este se pinta la vejiga y se intenta que el medio de contraste que se instaló se expulse, que el paciente orine y vemos qué tanto queda dentro de la vejiga. Ahora existen estudios de urodinamia que son muy parecidos y bueno, son más completos. Entonces también ya no tiene mucha utilidad, excepto, por ejemplo, cuando hay mucha duda en un trauma. Cuando un paciente tiene un trauma abdominal, pensamos que puede tener estallada la vejiga, pero no estamos seguros. Este podría ser un buen estudio porque metemos contraste por la vejiga, si está fugando, pues el paciente se tiene que operar. Si no está fugando, tal vez podemos evitar una cirugía innecesaria al paciente. La ecografía sigue siendo un estudio que día a día se sigue utilizando mucho en el área de urología. Sin embargo, ya no es un estudio que también tenga, ay, permítanme. Ya no es un estudio que tenga tanta utilidad debido a que ya tenemos la tomografía. Entonces, es un estudio barato, pero como es operador dependiente, depende de quién lo haga, ¿no? Hay médicos que tienen mucha experiencia a nivel renal, hay médicos que no. Y también hay que recordar que ahora existen los médicos ultrasonografistas, que no son radiólogos, sino tienen la experiencia. Entonces, si a nosotros nos mandan un estudio hecho por un ultrasonografista, tenemos que estar muy seguros que ese médico tenga la experiencia para detectar ciertas cosas. Por eso ahora mejor tomografía. Entonces, bueno, nos sirve para ver el tamaño y crecimiento renales, puede dar un poco de ayuda en la clasificación de la insuficiencia renal, también detecta masas o tumoraciones, también puede ver cuestiones benignas versus malignas, bueno, pero bueno, es mejor la tomografía. ¿Cuándo sí se podría usar? Por ejemplo, en una mujer embarazada, ¿no? Que no sea una cuestión muy grave, podemos hacerle un ultrasonido. A los niños también para no radiarlos y bueno, generalmente ya no lo usamos, lo que usamos es tomografía. Doctora, tengo una duda. Sí. En el caso de la cistouretrografía nos mencionó que era de uso en casos de trauma abdominal para ver si la vejiga se reventó. Sí. Pero yo tenía entendido que en casos de trauma abdominal estaba el examen FAST, que era justo con la ecografía, que se revisaban los flancos y la zona de la vejiga para ver si había líquido. Ajá. ¿Este examen FAST puede ser mejor que la cistouretrografía para ver si se reventó la vesícula o se prefiere la cistouretrografía? No. El estudio FAST es un estudio que se usa para ver si hay líquido en el abdomen, pero si el paciente está estable, no va a requerir el paciente una cirugía. Entonces, lo ideal es hacerle una tomografía. En la tomografía, lo que vamos a visualizar es líquido. Entonces, ese líquido es sangre, ese líquido es orina, ese líquido viene de otro lugar, es líquido intestinal. Ante una sospecha importante de fractura de pelvis y que haya perforado la vejiga, sería mejor hacerle la cistourografía para que veamos si tiene fuga de la vejiga. Ahora, si el paciente está inestable, el paciente con un FAS entra a quirófano y bueno, ya en quirófano se tendrá que reparar lo que se tenga que reparar, incluyendo la vejiga. Entonces, el FAS no es un estudio que se use para ver lesiones de vejiga, se usa para ver líquido dentro del abdomen. Gracias. Ahora, la tomografía nos podría ayudar. Tendría que ser una tomografía con contraste intravenoso, esperar a que excrete el contraste de la orina, que eso va a tardar más de 1 hora en una fase tardía, entonces el paciente probablemente ya tenga indicación de cirugía o alguna otra situación, ¿sí? Y bueno, entonces seguimos con la ecografía. Y bueno, entonces como les decía, la ecografía a nivel renal es un estudio que prácticamente se sigue usando, pero no es lo mejor que tenemos. En donde sí se usa constantemente es en la región testicular, ¿no? En la región testicular siempre nos va a dar un diagnóstico casi de todas las estructuras. Hay que recordar que existe un ultrasonido que se llama Doppler.
el cual el Doppler nos marca si hay fases arteriales o venosas de flujo venoso, flujo arterial, y eso nos ayuda mucho a nivel testicular. Pero en cuestión riñón, si se puede hacer una tomografía, sería mejor una tomografía. Acá está el Doppler, como les comentaba. Entonces, para ciertas patologías a nivel de escroto, hacerles un Doppler nos confirma ciertos diagnósticos y si es superior a cualquier otro estudio. Y bueno, acá está la utilidad del Doppler. Evaluación de vasos renales, detectar trombosis, estenosis de la arteria renal y acumulación de líquido alrededor del renal, lo cual puede decir que no es sangre, si hay fuga. Entonces, también el Doppler renal es útil, pero bueno, como les digo, es mejor una tomografía. Ahora, la ecografía vesical es un estudio difícil de hacer también, como todo lo ecográfico, que es operador dependiente. Nos puede dar más o menos el grosor de la pared, puede detectar ciertos tumores, cálculos, pero bueno, también cuando nosotros queremos saber cuestiones de litiasis o tumor, es mejor la tomografía. Y bueno, acá está la tomografía. La tomografía ya es prácticamente el gold estándar para valorar la vía urinaria. Tiene indicaciones, obviamente, cuando hay dolor, cuando hay hematuria, cuando hay infecciones renales constantes, en trauma y la estadificación para cáncer. Entonces, siempre se usa un medio de contraste que dijimos es el yodo. El medio de contraste es intravenoso para que así pinte la vía urinaria, ¿sí? Una tomografía simple, lo único que nos puede detectar es litiasis, porque se va a ver calcio. Pero una vez que inyectamos el contraste, va a llegar a los riñones, va a pintar riñón, va a pintar el uréter y después se va a excretar hacia la vejiga. Entonces, el estudio que pedimos es una urografía por tomografía o una urotac. Si ustedes piden una tomografía con contraste, les van a mandar una tomografía que está con contraste intravenoso, sin fases de orina. Entonces, ustedes van a ver el contraste únicamente cuando pinta el riñón, en ese momento también va a pintar el hígado, el vaso y las demás estructuras, ¿no? Pero no vamos a ver la fase de excreción, entonces por eso debemos pedir urografía por medio de tomografía o urotac. Y bueno, ¿cuándo pedimos una resonancia magnética? La resonancia magnética es un estudio que es más difícil de interpretar, un poquito más difícil de conseguir, a veces es más cara que una tomografía, y la hacemos cuando el paciente es alérgico al yodo. Hay pacientes alérgicos al yodo, entonces si una tomografía simple no nos va a servir, necesitamos algo contrastado, pedimos una resonancia magnética. El contraste para la resonancia es el gadolinio, y es muy raro que haya gente alérgica al gadolinio, es casi inexistente, pero bueno, hay quien sí, ¿no? Entonces, bueno, esta se basa en propiedades nucleares de los átomos y usa ondas de pulsación por radio, las convierte en imágenes y bueno, las cuestiones esto de física, ¿no? ¿Qué detectamos con una resonancia? Cuestiones muy parecidas a la tomografía. También podemos tener diagnosticar trombosis, estadificar los tumores y se supone que también puede hacerse casi como una urografía convencional. La resonancia tiene la ventaja sobre la tomografía en cualquier parte del cuerpo, no solo a nivel urinario, que tiene un poquito más de sensibilidad para tejidos blandos. Entonces, si estamos valorando tejidos blandos, por ejemplo, toda la gerota, que es la grasa del riñón, no sé, alguna presencia de masa muy blandita a nivel de vejiga, se ve mejor por resonancia magnética. Y bueno, entonces, generalmente con esta, como les dije, no hay una exposición ionizante. No se necesita contraste para ver vasos, aunque bueno, si se les pone gadolinio, la calidad de la imagen es un poquito inferior a la tomografía, sobre todo en tejidos duros, pero en blandos es mejor. No se puede hacer cuando un paciente tiene metal en su cuerpo. ¿Qué es metal? Una prótesis de metal, un marcapasos, todo lo que es metal no se puede meter a resonancia magnética. Y bueno, hay otros estudios que nos valoran la función renal, como la medicina nuclear, ¿sí?
El PET-CT es un estudio que nos emite emisión de positrones, y lo que hace es captar glucosa, que es la fluorodeoxiglucosa. No se fija a los tejidos y lo que hace es pintarnos zonas de captación de glucosa, como esta zona que vemos aquí. Eso nos habla de que hay hipermetabolismo. Al haber hipermetabolismo, sospechamos que hay cáncer. ¿Cuándo se hace este estudio? Generalmente se hace después de que un paciente ya recibió tratamiento para el cáncer y se usa como seguimiento. Si nos da una hipercaptación, quiere decir que el paciente tiene otra vez el cáncer o que está otra vez surgiendo alguna célula tumoral. Desgraciadamente también hay mala interpretación de los estudios y se está sobrediagnosticando la recidiva de cáncer en estos pacientes, no solo a nivel renal, sino a nivel de todos los órganos abdominales. Y bueno, entonces, como les decía, la excreción de esto a veces es difícil para visualizar todo lo que es la cuestión renal, pelvis, y bueno, no se usa más que para recidiva de cáncer. Es un estudio muy caro. Por ejemplo, en Puebla lo hacen en el Hospital Ángeles, cuesta como 50,000 pesos. Y no tiene mayor utilidad a veces que una tomografía. La UNAM, muchos pacientes van a la UNAM porque allá es más barato, cuesta 5,000 pesos. Tiene mejores interpretaciones, pero bueno, en nuestro caso la dificultad es que los pacientes viajen a Ciudad de México. El gamagrama renal. Este se usa sobre todo para definir muy bien la anatomía, cuando buscamos riñones ectópicos, pielonefritis de larga evolución, cicatrices corticales. La tinción que se usa es el 99 tecnesio y tras su administración intravenosa, bueno, se va a las células del túbulo contorneado proximal y así nos pinta el riñón. Y bueno, ¿para qué se usa? Sobre todo, acá está, ¿ya lo vieron? Entonces, se usa sobre todo para ver la función renal. Nos ayuda bastante. Un paciente puede tener una creatinina normal, pero un riñón ya no funciona. Entonces, ¿cómo sabemos de dónde viene la función renal que está teniendo ese paciente, no? ¿Del derecho o del izquierdo? Generalmente los riñones que ya no tienen buena filtración, buena función, a veces los tenemos que quitar, porque esos son riñones que se van a terminar infectando y darnos complicaciones. Después de una cirugía, por ejemplo, una histerectomía, que hacen una ligadura del uréter, después lo desligan o después lo vuelven a poner, ¿cómo sabemos que ese riñón tiene función? O a lo mejor ya no tenga función y mejor haya que quitarlo. El paciente tiene que hacerse un gamagrama y ahí nos dicen qué tanto excreta, que del 100%, qué tanto está excretando el riñón, y sobre eso tomamos decisiones quirúrgicas. Y bueno, prácticamente ya terminamos. Entonces, el estudio de imagen, que es el gold estándar en casi todas las cuestiones urológicas, comentamos que es la tomografía, que tiene que ser urotomografía. Si el paciente es alérgico al contraste, va a ser difícil valorarle la vía urinaria y entonces también no le podríamos hacer una urografía, porque también la urografía excretora lleva yodo, entonces tendríamos que hacerle una resonancia magnética. Si fuera una cuestión más sencilla, probablemente le podamos hacer un ultrasonido. Y bueno, estos son prácticamente los estudios de gabinete que se usan en urología. Como les comentaba, ya estudios más caros, más certeros, más complejos, como el PET, que se usa en recidiva de cáncer, la gammagrafía, ya son muy de las especialidades y ya no son competencias del médico general, pero siempre hay que conocer todo. Ahora también se hacen estudios combinados, ¿no? Por ejemplo, a la hora de estar haciendo una resonancia, una tomografía, el radiólogo está haciendo una punción y por medio de la punción está pintando y al pintar saca otra tomografía o un ultrasonido. A la hora del ultrasonido puncionan, vuelven a hacer el ultrasonido. Entonces ya son estudios combinados, pero sobre todo son terapéuticos, ¿sí? ¿Tienen alguna duda sobre estos estudios? Yo, doctora, Sí. en la gamografía renal, ¿cómo se ve un riñón que no funciona o no se ve directamente? No, sí, para nosotros es difícil clínicamente decir que pintó o no pintó. Ellos te lo reportan. Ellos ya te dicen, el riñón tiene una función del 50%, nada más, de excreción. Entonces, con eso tú ya tomas una decisión si vas a dejar ese riñón o lo vas a quitar. Casi siempre nos tienen que reportar menos del 20% de función para que nosotros tomemos la decisión de quitarlo. Entonces ya te dicen, el riñón está funcionando al 20, al 10%, entonces ya no tiene caso dejar ese riñón.
Ujú. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, hoy otra vez no voy a pasar lista porque como vengo de la consulta no traje mi lista, pero la próxima clase sí vamos a tomar lista. Y también este fin de semana no hay tarea, pueden estudiar, empiezan a estudiar ya el programa porque si no de otra forma se van a retrasar y nos vemos el día lunes. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta luego, doctora. doctora. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta luego. doctora. Gracias. Hasta luego.